Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Seguramente quienes nos estén escuchando o siguiendo en la transcripción que vamos a hacer de esta entrevista, la reconoce como EPOC, una crisis silenciosa que afecta a más de 2 millones de argentinos y que puede ser prevenible, lo vamos a hablar. Puede ser tratable, también lo vamos a hablar. Con la doctora Ana María Stock, médica neumonóloga, directora médica de investigaciones en patologías respiratorias, a quien le agradecemos que nos acompañe. Muy buenas tardes, doctora Stock. José Bouzal habla. Hola, muy buenas tardes, José. Muchas gracias por la llamada. Doctora, yo recién decía, ¿no? Lo conocemos todos por EPOC, pero ¿conocemos todos realmente lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, mira, muy buena pregunta, porque a veces todo el mundo sabe lo que es EPOC, sobre todo con el lamentable episodio que tuvo Sandro, así se hizo más conocida la enfermedad, que se murió de EPOC, ¿sí? Pero mucha gente no sabe bien específicamente qué significa EPOC. A ver, hablemos desde un comienzo. La mayor cantidad de pacientes que tienen EPOC es por consecuencia del tabaco. Esa es la mayoría. Pero hay otras formas de pacientes que tienen EPOC, por ejemplo, aquellos que viven en zonas rurales y están expuestos a biomasa. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que calefaccionan o cocinan con leña o carbón. Que también no nos tenemos que olvidar que existe una gran cantidad de pacientes que tienen EPOC por esas causas, pero no dejando de lado que, teniendo en cuenta que en la Argentina, por ejemplo, el 35% de los pacientes sigue fumando y el 35% son exfumadores y no sabemos todavía la proporción de pacientes expuestos a biomasa. Es decir, que todavía tenemos una gran cantidad de pacientes que pueden llegar a tener EPOC. ¿Qué significa EPOC o esto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Yo siempre les explico así a los pacientes. Las vías respiratorias, el sistema respiratorio está compuesto por dos cosas. Un árbol por donde entra y sale el aire, que se llaman vías respiratorias, que son los bronquios, que se van ramificando como si fuesen un arbolito hasta que llegan al pulmón. El paciente que fuma tiene dos compromisos. Por un lado, ese árbol o vía respiratoria por donde entra y sale el aire está inflamado. Es decir, que está con aumento de secreciones, está tapado, está engrosado. Y por otro lado, lo que hace el tabaco es que en el pulmón se pueden empezar a formar como agujeritos, se va perdiendo masa pulmonar. Es decir, que se desestructura el pulmón. Cuando está inflamado los bronquios, a eso le llamamos bronquitis crónica. Y cuando hay más agujeritos en el pulmón, o cuando hay más pérdida en la masa pulmonar, a eso le llamamos enfisema del pulmón. Tanto el enfisema como la bronquitis, a eso se le llama EPOC. ¿Por qué? Porque el paciente cuando tiene esto, tiene una pérdida de su función pulmonar. Es decir, que cuando yo le hago un estudio que se llama espirometría, lo hago soplar en ese aparato, yo evidencio que va perdiendo capacidad pulmonar. Y de ahí sale el nombre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La consecuencia de eso es que el paciente puede tener una tos con expectoración, con flema permanente, se infecta a repetición, y también puede tener falta de aire, sobre todo empieza cuando camina un poco, después cuando camina un poco más tiempo, después cuando sube escaleras, después cuando se agacha, después a veces el paciente no puede bañarse de la falta de aire, y esa es la consecuencia de los síntomas del EPOC. Doctora, perfectamente explicado. Ahora, este trabajo de querer trabajar en prevención se contrapone con otra enfermedad que le podemos llamar, que es la adicción al tabaco, que probablemente, como usted bien lo mencionó, es uno de los factores más predisponentes a ser un paciente con EPOC. Entonces, ¿cómo se trabaja cuando se tiene que trabajar justamente entre el provocador de la enfermedad y la enfermedad? Muy bien.
A ver, hay diferentes tipos de prevención. Si yo quiero prevenir que el paciente no llegue a hacer EPOC, yo tengo que hacer campañas de prevención en cesación de tabaco. En primer lugar, para que los chicos, sobre todo chicos adolescentes, no empiecen a fumar, porque esa es la primera prevención que hay que hacer. La segunda prevención es para que el que ya está fumando lograr que deje de fumar. La cesación es la segunda prevención. Y la tercera es aquel que ya tiene la enfermedad, evitar que esa enfermedad progrese. Para eso, para esa prevención es lograr detección temprana de EPOC. ¿Y eso cómo se consigue? Con campañas masivas de tamizaje, se llaman, de hacer espirometrías a toda aquella población que puede ser vulnerable a tener EPOC. Por ejemplo, mayores de 40 años que sean fumadores, hoy en día ya se está hablando de mayores de 30 años que sean fumadores, poder hacerles una espirometría o que concurran a hacerse una espirometría anual, y en cuanto detectamos que ya tienen caída de la función pulmonar, lograr hacer el tamizaje y hacer un diagnóstico temprano de EPOC. Porque si yo logro hacer un diagnóstico temprano del EPOC, puedo dar tratamientos, que existen buenos tratamientos, para que ese paciente no llegue a estadios terminales de su EPOC. ¿Y cuáles serían esos tratamientos usualmente que se efectúan contra el EPOC? Mira, según el estadio, nosotros clasificamos al EPOC según si es temprano, según si está en una etapa moderada o según si está en una etapa severa. Los tratamientos van a variar. Pero también hacemos dos distinciones en el paciente. Si el paciente es muy sintomático, es decir, tiene mucha falta de aire o poca falta de aire, y si ya tuvo en el último año exacerbaciones, es decir, si tuvo crisis por su EPOC, que hayamos tenido que darle corticoides, antibióticos, o haya estado internado por su EPOC. Entonces, en base a eso, vamos haciendo la diferencia para darles el tratamiento. Si el paciente no tuvo crisis o exacerbaciones y solamente tiene síntomas, generalmente empezamos tratamientos con broncodilatadores, se llaman, que son tratamientos con 2 broncodilatadores que se llaman de larga duración. Pero si el paciente ya tuvo exacerbaciones el año previo o tiene muchas crisis, ya empezamos a valorar un tratamiento que se llama triple terapia. ¿Qué es triple terapia? Es darle broncodilatadores más un corticoide inhalado. Eso lo tiene que hacer un neumonólogo o un médico clínico que ya tenga educación en tratar estos pacientes. Pero esos son básicamente los 2 tratamientos inhalados que hacemos con los pacientes. Ahora, un tema importante que a veces pensamos que como otras enfermedades, damos, si sos hipertenso te dan un antihipertensivo, si sos diabético te dan un hipoglucemiante. Bueno, el EPOC lo que tiene, esto es una enfermedad muy compleja, no se basa solamente en el pulmón, ya se vio que es una enfermedad sistemática y sobre todo puede dar patología cardiovascular, se asocia mucho a enfermedades cardiovasculares. Entonces, por supuesto que lo mandamos al paciente a un cardiólogo que le hagan un chequeo, porque también el tabaco influye en las patologías cardiovasculares. Eso también tenemos que hacer. Tenemos que evitar que el paciente se nos infecte seguido. Tenemos que hacer todo un esquema de vacunación y de prevención en vacunación. Si está muy avanzado el paciente, lo mandamos a hacer rehabilitación pulmonar. Si es necesario ponerle oxígeno, hay que poner oxigenoterapia, es decir, hay algunos otros tratamientos aparte del tratamiento medicamentoso que tenemos que considerar en el paciente según el estadio en el que esté. ¿El EPOC podemos considerarlo como posible de curación o se transforma en algo crónico para el paciente? No, es una patología crónica. El EPOC es una patología crónica que puede tener reagudizaciones o crisis aguda, que significa que se empeora agudamente los síntomas del paciente, puede entrar en una falla respiratoria y muchas veces se tiene que internar. Pero es una patología crónica que va a tener que hacer tratamiento el resto de su vida y controles el resto de su vida.
El gran problema que tenemos en la Argentina y en el mundo, no solamente en la Argentina, que el subdiagnóstico de EPOC, por eso es importante las campañas de prevención y de detección de EPOC, es casi más del 70% de la población no sabe que tiene EPOC. Ya sabemos que hay 2 millones y medio más o menos de pacientes con EPOC, pero no sabemos cuántos no tienen EPOC porque no tenemos diagnóstico. Entonces, tenemos que empezar a generar más programas nacionales para la detección precoz, el acceso a los tratamientos, que en muchas zonas no tienen acceso a los medicamentos, y el seguimiento de este tipo de pacientes. Estos programas nacionales dependen que se lleven adelante por parte del Estado o puede haber iniciativas privadas que pueden ser efectivas. A ver, programas nacionales siempre significa intervención del Estado. En este momento yo soy de Tucumán, la provincia de Tucumán tiene sus programas. O sea, hay algunas provincias que ya tienen programas provinciales de enfermedades respiratorias que incluyen EPOC, que están haciendo muy buenos trabajos en cuanto a todo lo que dije, campaña, accesibilidad de tratamiento, seguimiento, detección de pacientes. Pero nos hace falta una patita más nacional en cuanto a leyes, en cuanto a programas de ministerios nacionales. Tenemos epidemiológicamente, ya tenemos el estudio de POCAR en la Argentina que ya nos dice cuántos hay, cuántos están subdiagnosticados. Tenemos guías nacionales de tratamiento, o sea que estamos muy avanzados en este tema. Lo que nos falta es un poquito en cuanto a campañas de prevención, en cuanto a establecer más el organigrama de programas nacionales y provinciales, en cuanto a campañas de detección precoz de estos pacientes y campañas para lograr accesos a medicamentos y lograr que la atención primaria, por ejemplo, pueda tener espirómetros, así como tienen electrocardiógrafos que pueden hacer un electrocardiograma a los pacientes, pueda acceder la atención primaria a tener espirómetros que estén mejor distribuidos para que podamos hacer el diagnóstico de estos pacientes. Doctora Stock, si le pido en cierre ya de este diálogo el mensaje que usted considere que puede ser más efectivo, que pueda llegar más a quien nos escuche y pueda servirle de prevención, ¿cuál sería? El primer mensaje es no fumar, porque es la causa principal de POC. El segundo mensaje es que aquel que ya fuma, por lo menos ir a consulta, hacerse una espirometría para poder hacer un diagnóstico precoz. Y aquel que ya tiene POC, hay que tratarlo en forma precoz. Hay que hacer un tratamiento temprano del EPOC, porque hacer llegar a un EPOC tardío ya lleva consecuencias de muy mala calidad de vida, de tener que usar oxígeno, de tener internaciones frecuentes. Y el primer mensaje es que hay que lograr la cesación tabáquica, porque ese es el primer tratamiento que tenemos que conseguir en el EPOC. Miércoles 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial del EPOC. Usted me está mencionando que es de Tucumán, que sí desarrolla su actividad en Tucumán. ¿Hay algún tipo de campaña en este momento vigente y que tenga ese día como algo muy especial como para trabajarlo? Sí, totalmente. Y yo también quiero que anotes que soy miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Este año el lema de la sociedad es rehabilitación pulmonar, que es uno de los puntos claves en aquellos pacientes con EPOC, y por supuesto va a haber una serie de acciones, campañas, difusión, todo a partir del 20 de noviembre, que es el Día Mundial del EPOC. Doctora Ana María Stock, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.